Ustedes lo están comprobando, nosotros estamos viviendo un tiempo en el que los valores están siendo atacados, que significarse muchas veces en la vida pública genera críticas, señalamientos, que prevalece la cultura de la ideología, la cultura de la muerte frente a la de la vida. Y ante esto, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Cómo podemos dar la batalla? Hoy queremos profundizar en este asunto con el autor de este libro, Pregón de combate para jóvenes de espíritu, que ha escrito Raúl Mayoral, que ya nos acompaña hoy en nuestro plato de la tertulia. Raúl, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Este libro pretende ser un altavoz, una llamada al combate, podríamos decir, para los cristianos ante todo lo que estamos viviendo. ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que aunque está escrito para un lector de creencia católica, no es exclusivo para ese tipo de lector. Puede ser leído y apreciado por cualquier persona que defienda la libertad. Vivimos en un tiempo en que estamos en un combate cultural en donde aparece por un lado la libertad y por otro lado la ideología, en donde aparecen por un lado los derechos y por otro lado esos deseos que pretenden convertirse en derechos, donde aparece por un lado la norma, que puede ser legal o moral, y el antojo del yo. En definitiva, estamos en un mundo que está luchando entre la civilización y la barbarie. Yo lo que pretendo con este libro, sobre todo, llegar a los jóvenes de espíritu, pero también a los jóvenes de edad, porque son los que están más expuestos al zarandeo de esta disparatada cultura, de este mundo convulso, complejo, desconcertante, y lo que pretendo es que se formen, sobre todo que se formen. Luego, es cierto que hay que explicarles el panorama. Yo me baso mucho en la historia. La historia es un referente, es un anclaje para esta nueva generación que adolece precisamente de esa formación histórica. Y yo les explico un poco el panorama donde estamos, les doy criterios para que ellos puedan luego discernir y formar su juicio crítico y les animo a dar la batalla cultural. No estoy convocando a una pandilla de camorristas, sino a todo un ejército de batalladores intelectuales que en definitiva tienen que debatir ahí fuera con ideas, con razón y no con sentimientos. ¿Cuáles son esas principales amenazas, esos ataques que crees que reciben en este caso los jóvenes, a lo que te referías ahora? Yo utilizo en el libro dos conceptos que me gusta siempre cuando explico ante los medios de comunicación el contenido del libro, me gusta siempre dejarlos muy claros, que son las religiones al revés y las mercancías de contrabando. Vayamos con las mercancías de contrabando. Estos son una serie de ocurrencias, sandeces, estupideces que se trafica con ellas por los ingenieros sociales y que hay muchos cándidos e ignorantes que las compran, ¿no?, estas mercancías de contrabando. Por ejemplo, ¿qué es una mercancía de contrabando? Pues decir que el hombre es machista y si es blanco es racista. La mujer engendra vida, pero durante los primeros estadios lo engendrado no es algo humano, sino humanizado y por lo tanto se puede destruir. O los padres no pueden humillar y torturar a sus hijos dándoles órdenes, o los profesores no pueden tampoco humillar a los alumnos imponiendo aprendizajes o dándoles calificaciones porque pueden ser o pueden atentar contra una sociedad igualitaria. O, por ejemplo, los adolescentes están deseosos de experimentar sus roles de género porque el sexo no existe y el cuerpo tampoco determina el género, es la consciencia lo que determina si una persona se siente hombre o se siente mujer. Todo esto son mercancías de contrabando. Podríamos seguir, por ejemplo, es mercancía de contrabando lo que sostiene que el empresario, el hombre de negocios, es una persona codiciosa y tiene que o no tiene por qué quedarse con dinero que no es suyo, ¿no? O que Occidente tiene que pedir perdón porque durante mucho tiempo ha ejercido un imperialismo capitalista, creando además una ciencia racista. En fin, muchas mercancías de contrabando. Y luego las religiones al revés son religiones sustitutorias, porque la Iglesia Católica durante 2000 años ha tenido que combatir a los enemigos que intentaban ocupar su poder, su influencia, en definitiva ocupar su lugar, creando religiones sustitutorias, religiones o sucedáneos de religión, falsas religiones, lo que yo llamo religiones al revés. Los totalitarismos del siglo XX son un caso concreto de religiones al revés, la masonería es otro caso de religión al revés, y ahora estamos en eso con una diferencia de otras épocas, y es que ahora ya no hay brutalidad, ya no hay violencia, ya no están los gulag, ya no están los campos de exterminio, sino que
hay un intento de infiltrarse en las sociedades occidentales para desde dentro destruirlas. Y en la Iglesia Católica también se han infiltrado pues a través de la comunicación, los medios de comunicación, la cultura, la educación y por supuesto con un afán de dinamitar la familia, que es la institución clave para los católicos y para la Iglesia Católica. Rodrigo, Julio, son esos pilares, decía Raúl, la familia, la educación. No hay guerras, como decías, no hay violencia, pero a día de hoy estos son los factores que van intentando afectar a los jóvenes, al futuro de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles serían en este combate las banderas, ¿no?, que tendrían que ondear esos jóvenes combativos, o al menos de espíritu? Sí, bueno, yo creo que lo primero de todo tenemos que tener la conciencia que estamos en un combate cultural. Solamente se puede ganar este combate si tenemos la conciencia de que estamos precisamente en eso, ¿no? Luego hay que formarse, por supuesto hay que formarse. Yo creo que eso es un hándicap que tenemos los católicos, ¿no? La falta de una formación, y eso que tenemos un instrumento como la doctrina social de la Iglesia, que es fabuloso para dar respuesta a muchos de los problemas actuales, ¿no? Y luego lo que hay que ser es coherentes, el católico tiene que ser coherente para que pueda dar testimonio, para que ese testimonio sea ejemplar y siendo ejemplar sea influyente en la sociedad, porque de eso se trata, tener católicos influyentes, y todo esto hacerlo de buen humor siempre. Yo, con alegría y buen humor, el último capítulo, el epílogo de mi libro es con alegría y buen humor, porque basta ya de aparecer enojados o de que nos pongan la etiqueta de que estamos enfadados, que estamos enojados, malhumorados. No, al contrario, todo eso hay que hacerlo con alegría y buen humor. ¿Estamos a esa altura? ¿O todavía nos hace falta despertar un poquito? No, hay que despertar un poquito, el combate lo estamos perdiendo, pero todavía se puede remontar. Sí, Raúl, muchas gracias por haber escrito el libro. Yo tengo dos preguntas. La primera, asumiendo que hay una guerra, me parece problemática la delimitación de las fronteras. ¿Cómo distinguir al amigo del enemigo? Hay gente que está cerca de la frontera y me parece difícil delimitarlo. Ese sería el primer problema. Y el segundo es cómo conciliar la idea de combate con la de misión. Sabiendo que efectivamente tenemos que librar una guerra, también tenemos que asumir que nos ata al otro una misión. O sea, que no nos podemos desentender de él, que quien está en el error debe ser corregido y no solo combatido. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de que no hay un enemigo al que vencer, sino un prójimo al que amar? Aunque este amor implique una corrección fraterna. Buena pregunta, sí. Vamos a ver. Yo siempre he dicho que hay no creyentes de mirada limpia. Y esas personas, como he dicho antes, pueden ser amantes de la libertad, sin ser católicos, pueden ser amantes de la libertad. Bueno, pues con estas personas hay que dialogar mucho, porque es muy fácil ser católico en casa, en el colegio de nuestros hijos, en la parroquia, pero cuando se sale a la plaza pública y se confronta uno con personas que no solamente no piensan como nosotros, sino que son adversarios nuestros, pues hombre, hay que actuar de una manera o de otra. Es cierto, para el no creyente mirada limpia, el diálogo, y para la persona que es adversaria porque quiere destruirnos, bueno, pues tendremos que establecer también unos medios de defensa que yo en el libro pues los sostengo. Y en cuanto al amor al prójimo, esa es la esencia del católico. Yo no estoy llamando a un atrincheramiento frente al mundo, sino a meternos dentro del mundo para ayudar a mucha gente que necesita pues la ayuda, pues porque está sumido en una soledad que puede ser disolvente en su vida, pues porque no tiene ningún tipo de creencia. Aquí el problema es la indiferencia, caer en la desgana, caer en el escepticismo o caer en el pesimismo. En definitiva, el nihilismo, porque estamos en una sociedad nihilista, relativista, que no cree en nada. Han barrido las certezas y no se cree en nada. Es además el poner a la persona en el centro, el yo como primera persona, un problema que en este momento está más vigente que nunca. Sí, yo creo que estamos en una sociedad muy egoísta, y la gente no quiere sacrificarse, la gente es comodona. Lo estamos viendo incluso en el sistema educativo. Es un sistema en donde la escuela ha dejado de ser transmisión de conocimientos para ser entretenimiento y diversión. Ya no hay ese esfuerzo, ya no hay esa disciplina, ya no hay competencia en la escuela, lo que hay es convivencia. Y yo creo que todo eso es una sociedad egoísta. En el libro hablas incluso del Estado docente, ¿no? Sí, claro, el Estado docente, el Estado educador, que es otro enemigo de los católicos, es ese Estado que impone una determinada educación, un determinado sistema de valores,
y vulnera el derecho que tienen los padres a que sus hijos reciban la educación de acuerdo con sus propias convicciones, claro. Y ese es un problema que tenemos los católicos, porque nosotros tenemos el derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras convicciones, en este caso religiosas, ¿no? Entonces, ¿por qué si otras personas tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo con convicciones filosóficas o económicas distintas o incluso de la religión islámica? ¿Por qué nosotros no podemos alegar ese derecho, ¿no? ¿Es la familia quizá uno de los centros de ataques del Estado en este momento? Sin duda, no, es el centro. O sea, he dicho que todo este proceso de combate cultural tiene por finalidad destruir a la familia. Sí, sí. ¿Qué papel creéis que tiene la familia como respuesta a este desafío que tenemos, pues, por parte del Estado, por parte de la escuela, como decía Raúl, por parte de los medios de comunicación en muchas ocasiones? Bueno, es un valladar frente a la propaganda, a la omnipresencia del Estado, a la disolución también, porque muchas veces concebimos como conflictiva la relación entre Estado e individuo. En realidad, un crecimiento del individuo implica también un crecimiento del Estado. Si atendemos a la historia de la modernidad, vemos que ha sido el Estado el encargado de la emancipación del individuo respecto a la familia, a la moral, a la religión y hoy, en último término, respecto a la carne. Es el Estado el que va propiciando la emancipación del individuo. Entonces, a más Estado, mayor individuo, y a mayor individuo, mayor Estado. La solución frente a todo eso son los cuerpos intermedios, la familia es uno de ellos. De hecho, ni siquiera me gusta la idea el término de cuerpo intermedio, porque ya acepta la primacía de la lógica en Estado-individuo. Entonces, se trata de eso, de fortalecer la familia para recordarnos que no somos ni individuos aislados ni engranajes de un mecanismo. No nos define ni el Estado ni exactamente nuestra individualidad, sino nuestra pertenencia a una genealogía. Hablabas antes, Raúl, de hacerlo con alegría, con esperanza. ¿Cuál es la forma de dar la batalla correcta? Porque a veces los cristianos pensamos, no, es que este derecho lo hemos perdido. Hablaba yo antes de la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. No, es que este derecho a la vida ya lo hemos perdido. No, ese derecho está ahí. Ese derecho no se puede arrebatar, pero ¿cómo debemos enfrentarnos a ello? Con el ejemplo. El ejemplo es muy poderoso y muy combativo, pero tenemos que ser ejemplares, porque si somos ejemplares, la gente que incluso no es creyente verá en nosotros pues que somos buenas personas, que es lo más importante. En la vida hay que ser buena persona. Si uno además es cristiano, pues mejor. Por eso yo antes diferenciaba decía que puede haber buenas personas que no son cristianas, no son católicas, y al contrario, podemos tener entre nosotros gente, o nosotros mismos en cualquier momento podemos obrar pues de muy mala fe, ¿no? Entonces el ejemplo es clave. Hay una anécdota, suelo contar en las presentaciones de mi libro, de San Francisco de Asís, que salió un día del convento con un hermano y le dijo, vayamos a predicar por la ciudad. Recorrieron la ciudad durante 2-3 horas y ya le dijo el santo al hermano, volvamos al convento. Pero padre, si no hemos predicado. Dice, sí, menudo ejemplo que hemos dado de compostura y de saber estar paseando por la ciudad, preocupándonos por los vecinos. Entonces el ejemplo... ¿Han visto el ejemplo? Estos ejemplos también brotan en la familia también, como hablamos, porque es un muestrario, es un término muy comercial, ¿no? Pero es un muestrario de otro tipo de relaciones que se guían por principios diferentes a los de la eficacia o a los de la rentabilidad, ¿no? Vamos a ver, la familia me lo ha dicho, aunque no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julio, y no vamos a entrar aquí en un debate, pero sí que es cierto que la familia es donde el individuo se fortalece, echa la raíz y ahí encuentra, por así decirlo, un estatus o un hábitat de protección, y ahí lo que impera pues es el altruismo, lo contrario del egoísmo, el estar al servicio de los demás, los padres al servicio de los hijos al servicio de los padres. Se crea una urdimbre de sacrificios y esperanzas. La familia es la clave también para nosotros, es un factor fundamental. Pues sin duda ha sido todo ese factor fundamental el que tenemos que poner en marcha. Raúl Mayoral, pregón de combate para jóvenes de espíritu, es nuestra obligación también, no podemos olvidarlo, de salir a dar la batalla, pero hacerlo con esperanza y con alegría. Como decía, gracias por estar hoy con nosotros. Rodrigo Moreno, un placer. Julio Llorente, hasta otro día. Muchas gracias. Señores, te dejo, Raquel, el Alfa y Omega. Sí, ya lo hemos echado un vistazo esta mañana y lo tenemos para completar toda la información. Nosotros tenemos ya que terminar. Volvemos mañana, como ya saben, a partir de las 12 del mediodía. Señores, disfruten de la tarde. Gracias por estar ahí.